Continuamos a debate en Mega Noticias. Le cuento que la jueza Angélica Sánchez es acusada por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, refirió que el caso tenía que ver con la determinación de no vincular a proceso a Itiel N., alias el Compa Playa, importante generador de violencia en la zona. Sánchez Hernández argumenta que es víctima de persecución política por el gobierno de Veracruz. Nosotros estamos muy preocupados por ella, nos queremos saber que mi mamá está bien. Hacemos responsable de estos hechos al gobernador del estado de Veracruz. Puede grabar. Nada más, por favor, por favor, a ver, vamos a ver en contra de la suspensión. Por eso dicen que no, ya la chicas suelta. No, suéltala. Suelta, mi hija. Se está llevando a la no es ningún abuso. La puta despensa nada más está llevando a mi hija. Se están llevando a mi mamá. ¿A dónde la están llevando? Ese es el momento en que Angélica Sánchez Hernández, jueza de Cosamaloapan, Veracruz, fue detenida el pasado 16 de junio en la Ciudad de México, acusada por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias en agravio del servicio público. La jueza fue aprehendida por primera vez el 5 de junio en Veracruz, luego de haber dejado en libertad a Itiel N., alias el Compa Playa, presunto generador de violencia en el estado. En ese escenario, ayer una jueza de Veracruz ordenó anular el proceso penal en contra de la jueza Sánchez Hernández. A pesar de contar con un amparo, fue arrestada e ingresada al penal de Pacho Viejo. Después siguió su proceso bajo arresto domiciliario. La sentencia exige a las autoridades judiciales de Veracruz dejar sin efecto todas las actuaciones, la fijación de audiencias y medidas cautelares. La fiscal de Veracruz, Verónica Hernández, calificó de ilegal la cancelación del proceso en contra de la jueza Angélica Sánchez. Informó que la dependencia a su cargo impugnará la decisión. Dice la fiscal que por estas razones la Fiscalía General de Justicia del Estado combatirá esta resolución a través de los recursos que le da la Constitución y la ley de amparo para que sea revisada por un tribunal colegiado de circuito. Es importante señalar que esta resolución no afecta el fondo del proceso penal, es lo que dice la fiscal, por lo que continuará la investigación hasta que se esclarezcan los hechos probablemente constitutivos de delito en los que presuntamente está involucrada Angélica. Y justamente para platicar sobre este caso de la jueza de Veracruz están con nosotros esta tarde Julio Jiménez Martínez. Julio es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, y Arturo Luis Cosío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias a debate. Bueno, lo último que se supo es que una juez federal dio un plazo de 24 horas para dejar en libertad a su homóloga local de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, al concluir que las autoridades estatales violaron la suspensión que impedía su detención. La jueza 15ª de Distrito de Veracruz, Daniela María de León Linarte, ordenó a la Fiscalía Estatal y al juez de la causa cancelar todas las actuaciones posteriores a la aprehensión de la imputada, incluida la vinculación a proceso, según un acuerdo publicado ayer en Listas. Bueno, ¿cuál es la situación? Julio Jiménez, ¿cuál es la situación actual de la jueza detenida en el estado de Veracruz? Julio. Buenas tardes a todo tu importante auditorio. Lamentablemente vemos cómo el ejercicio del poder, como el ejercicio fáctico, faccioso de las instituciones de procuración de justicia, de las instituciones de administración de justicia pueden ser utilizadas con fines personales o con fines de persecución a los enemigos.
Tal parece que el derecho penal del enemigo fue aplicado a la juez que desafortunadamente fue privada de la libertad, fue acusada injustamente, fue violado la suspensión provisional de un amparo, pero que afortunadamente ya un juez federal ya resolvió, le otorga la suspensión definitiva, ordena que queden insubsistentes todas las actuaciones y ordena un plazo de 24 horas para que pongan en libertad a esta juez penal de Veracruz, que lo único que hizo fue cumplir precisamente con la resolución de un juez federal que ordenaba, reitero, no resolvió la juez, le ordenó a una autoridad federal que pusiera en libertad y que cumpliera con los alcances y contenidos de una resolución de naturaleza federal, cosa que le desagradó al marqués de Veracruz, cosa que no le agradó al mandatario veracruzano, cosa que afectó sus intereses personales. Y bueno, pues fuimos testigos los mexicanos cómo se pueden violar los derechos humanos, un debido proceso, cómo se pueden fabricar delitos, cómo se puede utilizar la fuerza del Estado para perseguir a alguien que no comulga o que no obedece a leal y a ciegas los mandamientos del titular de un ejecutivo estatal en turno. Preocupante, alarmante para el Estado de Derecho, decepcionante para los derechos humanos. No vi en ningún momento cómo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interviniera, no vi en ningún momento a ningún colectivo que defendiera la causa de esta juez, de esta situación tan ilegal, tan irregular, tan decepcionante, violatoria del Estado de Derecho. Esto es algo muy preocupante en nuestro contexto nacional. Sí, ¿por qué se considera a la jueza enemiga del gobernador de Veracruz, Arturo Luis Cosío? Y si hay un componente político, ¿usted cree que hay un componente político en esta acusación que le hace la Fiscalía del Estado de Veracruz? Bueno, en primer lugar, si considera el gobernador a la jueza como enemiga, eso tendría que decirlo él. No ha habido un solo documento, una sola declaración de él en el que se pronuncie en tal sentido. Por supuesto que la jueza tiene que verse como una persona que ha sufrido una serie de agresiones propias de una enemiga. Es decir, todos pensar que se han comportado con una persecución política, sí hay que decirlo, tiene una carga política, porque todo esto ha sido muy anormal. En primer lugar, surge esto de una no vinculación a proceso que siempre se argumentó por parte de la jueza, desde lo que yo he oído, que fue en cumplimiento de un fallo protector de una resolución dictada en un juicio de amparo. Entonces, no tenía otra opción, tenía que dictar una libertad, una no vinculación a proceso en su caso, y en ese sentido está cumpliendo con una resolución de la autoridad judicial. A partir de ahí viene una persecución que pone en entredicho, como dice el maestro Julio, el Estado de Derecho, porque estamos hablando de que para que haya Estado de Derecho tiene que haber independencia de los poderes públicos, tiene que haber un efectivo peso y contrapeso entre todos ellos, y tiene que respetarse la independencia judicial. En el momento en que primero la Fiscalía dice vámonos contra la jueza, y luego el gobernador, a pesar de que la Fiscalía jurídicamente no depende de él, la apoya en todo momento y lo toma como una bandera propia, pues se nota que sí está sufriendo una persecución. Ahora, la detienen en una primera ocasión y dicen que ella los agredió, se ha dicho que la obligaron a disparar como para afincarle alguna responsabilidad por la agresión contra policías. Finalmente la terminan dejando libre, se entiende que todavía hay investigación, y luego buscan un pretexto, no me parece muy razonable, honestamente, para detenerla de nuevo, diciendo que se había sustraído de la acción de la justicia. Pero ella estaba en un evento en el Senado de la República. A mí me gustaría saber quién se evade de la acción de la justicia yendo a una de las sedes de instituciones federales tan importantes como el Senado para que digan que se estaba dando a la fuga. Claramente no había esto. Todo esto se está manejando de una forma tan dirigida y se están ensañando tanto que sí nos hacen pensar que la ven como enemiga. Es importante que pensemos incluso cosas muy fundamentales. Delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. El tráfico de influencias,
porque el gobernador, yo lo escuché en alguna conferencia de prensa, decía, bueno, yo no sé, pero tampoco han desmentido que se haya reunido con el abogado de la persona a la que liberó, como si el que estuviera reunido estuviera probado y que esto fuera un tráfico de influencia. Y luego, la fe pública, pues la juez no tiene ni siquiera fe pública. Entonces, ¿cómo podría cometer un delito contra la fe pública? Pero lo que vemos es un ensañamiento en el que podrían llevarla a proceso y podrían aplicar cualquier otra medida cautelar, no son delitos de prisión preventiva oficiosa, pero se ve que la idea es meterla a la cárcel. Y lo preocupante es el caso concreto por ella, pero además el mensaje que se manda a todos los demás integrantes de la judicatura. Porque, ¿qué estás diciendo? Resuelves en forma contraria a lo que yo quiero, sabes a lo que te expones. Sí, Julio Jiménez Martínez, esta juez liberó a este presunto narcotraficante Itiel Palacios, me dice, en cumplimiento de un amparo. Ella estaba dándole un curso legal a un recurso, a una situación jurídica que este personaje había obtenido. En todo caso, si existiera inconformidad por parte de la Fiscalía de Veracruz o del gobernador de Veracruz, debió haber actuado entonces legalmente contra el juzgado federal que otorgó ese amparo. Sin lugar a dudas, Juan Carlos, comparto la tesis del abogado que me antecede. El planteamiento es correcto. Evidentemente, la juez actúa en términos de ley, actúa atendiendo, dando cabal cumplimiento a esta orden que, o valga la redundancia, resolvía la libertad, que otorgaba la liberación inmediata de este generador de violencia. Este generador de violencia obtiene esta resolución que lo pone en libertad, la juez cumple, daba cabal cumplimiento, porque además te quiero decir algo, Juan Carlos, amable auditorio, si ella no hubiera cumplido en términos de lo que le ordenaba a la autoridad federal, la que estaría violentando, dando incumplimiento a esta orden y estaría hoy sujeta a un proceso de responsabilidad como servidora pública y tal vez en riesgo su libertad sería ella. Si lo hubiera hecho ella caso, si se hubiera sometido al capricho, a las instrucciones de su gobernador, la que hoy estaría siendo sometida a un escenario de responsabilidad por no cumplir, por no dar cabal cumplimiento a una orden de un juez federal, sería ella. Ella sería la que está perdiendo en este momento su trabajo, su libertad y será sujeta, reitero, a un proceso por responsabilidad como servidora pública. Ojo, evidentemente esto es un tema que ocupa, que preocupa y que genera incertidumbre a nivel nacional. El mensaje que da Morena y los gobernantes de Morena a nivel nacional es que a ellos no les importa el Estado de Derecho, es que a estos gobernantes no les vengas con que la ley es la ley. A estos gobernantes tienes que obedecer leal y a ciegas lo que te instruyen. Y si no lo cumples, pues ahí está el fiscal de Morelos, ahí está aquel que es enemigo de los intereses de los gobernantes, pues hoy está privado de la libertad y con fuero constitucional. Ojo, con un fuero constitucional sin haber sido sujeto a un proceso previo de desafuero ante el poder legislativo de Morelos, privado de la libertad. Esta juez, obviamente, con una fabricación, yo diría con todo el peso del Estado. Fíjate qué ironía, Juan Carlos, amable auditorio. Estos gobernantes están más preocupados por meter a la cárcel a jueces y a fiscales que por meter a la cárcel a los delincuentes. Están más preocupados por andar persiguiendo servidores públicos que cumplen con el Estado de Derecho y que respetan el marco jurídico constitucional, que por andar persiguiendo, deteniendo a delincuentes, a grupos de la delincuencia organizada que están sometiendo a el país completo. La violencia está desatada y estos gobernantes siguen administrando el fenómeno. No lo están atendiendo, no lo están resolviendo, están violentando la división de poderes, están vulnerando el Estado de Derecho y están transgrediendo de manera reiterada, pública y descarada nuestra Constitución política, Juan Carlos. Esto es alarmante y es preocupante para el Estado de Derecho, para el Poder Judicial, para la Procuración de Justicia, Juan Carlos. Muy bien, vamos a continuar con esta conversación en 2 minutos. Estamos en Mega Noticias a Debate, estamos hablando, nuestros invitados están analizando el caso de la jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández.
La jueza Angélica Sánchez, ¿quién es? ¿Cuál es el perfil de la jueza que fue vinculada a proceso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias? Estudió en la Universidad Veracruzana y ha realizado diversas especialidades en ciencias penales. Tiene 25 años ejerciendo en el Poder Judicial de Veracruz. Actualmente es jueza del distrito de Huatusco, pero el caso por el que ha sido señalada es uno que llevaba al ser jueza en Cosamaloapan, en el estado de Veracruz. Y esta tarde nos acompaña Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Arturo Luis Cosío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Arturo, ¿qué ganan la Fiscalía del Estado de Veracruz y el gobernador al llevar a la cárcel a esta jueza? ¿Qué es lo que ganan? Básicamente lo que quieren ganar desde mi punto de vista, o lo único que podrían querer ganar, sería controlar al Poder Judicial. Esto vamos a entender que habiendo división de poderes dentro del Estado de Veracruz, como en cada entidad federativa e incluso a nivel nacional, tenemos un poder ejecutivo, tenemos un poder legislativo, tenemos un poder judicial, tenemos una fiscalía que tendría que ser un órgano constitucional autónomo. Cada quien tiene sus facultades y las tiene que ejercer de forma responsable respecto a lo que es su ámbito de atribuciones y la normatividad que rige todos sus actos. Ahora, en el momento en que el Poder Judicial se opone a lo que pretenden los otros poderes, se puede volver un poder incómodo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Someter. ¿Qué ocurre si la Fiscalía, actuando autónomamente o no sé si recibió una orden del gobernador o no sé si lo hicieron por convicción y luego ya todo el mundo se pusieron a apoyar recíprocamente, pero la Fiscalía quiere procesar a una jueza? Aparentemente en su momento se decía que porque no había consultado a la presidencia del Poder Judicial del Estado, que a su vez habría comentado con el gobernador. Eso es lo que se decía públicamente y en redes. A mí no me consta, pero es lo que se manejaba. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mandamos un mensaje. Del total de jueces y juezas que hay en el estado de Veracruz, yo quisiera ver ahorita quién se le va a poner frente a las autoridades sabiendo a lo que se exponen. Incluso pensemos, quien le dictó el auto de vinculación a proceso, quien le dictó una acción preventiva justificada, es colega y debe de ser alguien que conoce la norma, pero fíjense que a lo mejor ya no puede resolver tan autónomamente y mejor no se arriesgó, porque tal vez el razonamiento es, si ella está metida en este problema por haber liberado a alguien, pues yo no lo voy a hacer porque al rato vamos a ser dos las personas procesadas. Tal vez sí, tal vez no, pero ese riesgo implica un sometimiento y eso es lo que yo creo que podría pretender buscar la autoridad. Y sobre todo cuando estamos pensando en un procedimiento penal, en la audiencia inicial, porque además estamos hablando de que hay una presunción de inocencia de la que goza tanto la jueza como gozaba la persona originalmente detenida y que liberaron. Es decir, yo ni siquiera creo que podríamos hablar de que es una persona generadora de violencia con esa fuerza, porque todavía era una persona con presunción de inocencia y solamente habría en todo caso indicios de que podía ser quien había cometido el delito que le imputaban. Entonces, se dicta una no vinculación, se dicta una libertad, tenemos el tema de una resolución de amparo, pues si no estás de acuerdo, como bien decía Juan Carlos, pues ataca la resolución de la autoridad federal, se apela a la resolución de la juez de control, pero no tienes que empezar a ver a quién vas a detener. Sí, Julio Jiménez, en ese sentido, ¿cómo ha sido la actuación del Poder Judicial del Estado de Veracruz en torno al caso de la jueza de esta
jueza detenida. Bien lo dice Arturo Luis Cosío, para que la jueza esté vinculada a proceso, sus compañeros en el Poder Judicial debieron haber admitido las justificaciones que dio, los argumentos que dio la Fiscalía del Estado de Veracruz. En ese sentido, ¿cómo ha sido la actuación del Poder Judicial veracruzano en torno a este caso? Juan Carlos, te lo voy a explicar de manera muy concreta, muy breve, muy fácil de entender. Miedo, terror, sumisión al Poder Ejecutivo Estatal. Así es fácil. Hay de aquel juez que aplique el Estado de Derecho, hay de aquel juez que no se someta a las instrucciones del Ejecutivo Estatal, violentando la división de poderes, violentando la autonomía del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Ojo, pasando por encima de la independencia de criterio jurídico. No, aquí no importa. Aquí lo único que importa son las instrucciones de un gobernante en turno que puede pasar por encima del Estado de Derecho, que puede vulnerar la Constitución política, que puede violentar los principios fundamentales del debido proceso, que puede transgredir los derechos humanos, que puede incluso prácticamente desaparecer un principio de presunción de inocencia y acabar con lo que establece nuestra ley en materia penal. Evidentemente, este delito no ameritaba prisión preventiva, era una medida cautelar exagerada, la juez no se iba a sustraer, no se estaba sustrayendo, había arraigo, había condiciones para que ella estuviera a disposición de la autoridad. Lo que pasa es que todo se manejó bajo condiciones y tiempos que pusieron en riesgo la seguridad de la juez. A ver, no olvidemos que ella tenía un amparo, Ella gozaba de una suspensión provisional cuando fue detenida aquí en Ciudad de México, Ella traía una suspensión provisional, estaba amparada, ojo, Obviamente le asignan una fecha de audiencia para que se presente de manera inmediata a disposición del juez de distrito. Obvio, no alcanza a llegar y con ese elemento ellos presumen que se va a sustraer, que se va a dar a la fuga. De inmediato ordenan que se gire la orden de aprehensión. Fíjate nada más qué eficientes son, Juan Carlos, amable auditorio. De inmediato con la Marina Armada de México, un operativo masivo como si fuera un gran criminal, un gran narcotraficante, para detenerla en la capital de la República Mexicana cuando vino a un evento del Senado de la República. Y venía, pues, fue en la mañana cuando la detienen en un hotel en el centro, el pleno centro de la capital. Y bueno, pues evidentemente, total estado de indefensión. Ella, pues, confiada en que goza del amparo y protección de la Federación con una suspensión provisional que, reitero, en este momento ya fue resuelto, la suspensión definitiva. Hay una instrucción federal, tiene 24 horas la autoridad para ponerla en libertad, para que la juez, todo lo que se actuó en su contra, quede sin sustancia, quede inexistente, y bueno, ya el fiscal podría continuar con su investigación. Mientras tanto, la juez en este momento ya debe estar en libertad, consecuencia de esta orden del amparo que ganó, que habíamos ya comentado en algún momento, Juan Carlos, iba a ser la resolución porque se violentó esta suspensión provisional. Había una violación al amparo, obviamente todo esto es un concurso de irregularidades, un poder judicial sometido, compañeros que no son compañeros, tal parece que aquí no hay compañerismo ni solidaridad profesional. Aquí hay intereses personales, intereses políticos y sobre todo instrucciones de gobierno para acabar con los enemigos del gobierno en turno, así concreto y conciso. No olvidemos, esta práctica es recurrente, Juan Carlos, ya lo hizo con un funcionario del Senado de la República, lo mandó también detener y lo privó de la libertad. Del Río Virgen estuvo detenido por el delito de homicidio. Entonces es un tema que gracias a la intervención del senador Dante Delgado, a la gestión del senador Ricardo Monreal, a la intervención de sus abogados, José Manuel del Río Virgen hoy está en libertad, está reintegrado a sus actividades, pero también fue víctima de este abuso de poder, fue víctima de esta violación a sus derechos humanos, fue víctima de una fabricación facciosa, del uso faccioso de las instituciones, como hoy es una juez penal. Pero si eso le pasa a altos funcionarios, eso le pasa a una juez penal, ¿qué le puede pasar a cualquier ciudadano, Juan Carlos? ¿Qué le puede pasar a cualquier ciudadano que se exprese en contra, reitero, de estas arbitrariedades, de estos abusos de poder que hoy se dan de manera pública y descarada a lo largo y a lo ancho de nuestro país? Reitero, tenemos más de 20 ejemplos en donde el abuso de poder
pues la violación de los derechos humanos son recurrentes, Juan Carlos. Sí, Arturo Luis Cosío Zazueta, ¿tiene usted conocimiento de otros casos parecidos a la de la jueza en donde el Poder Ejecutivo de Veracruz y la Fiscalía de Veracruz están cometiendo este tipo de injusticias? No tengo datos concretos sobre algún caso en el que hayan realizado esto, pero todos nosotros pudimos ver algo que para mí fue muy preocupante. Antes de que se diera el caso de la jueza Angélica, vimos una manifestación en el centro de la Ciudad de México, afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada u organizada, así se manejó por el gobernador del estado, en el que llevaban ataúdes con las fotos de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Eso es parte de los ataques sistemáticos al Poder Judicial. En ese caso, a la Corte, ¿por qué? Porque no estaba a lo mejor de acuerdo con que liberaran delincuentes, a lo mejor porque no resuelven algunos asuntos relevantes para el grupo en el poder como les gustaría, pero son actos de sometimiento, son actos que van tendientes a debilitar la autonomía del Poder Judicial. Si se pone un gobernador contra el máximo tribunal de la paz del país a manifestarse de esa forma, insisto, con ataúdes, con la foto de ministras, de ministros, y luego vemos esta andanada contra la jueza, pues es evidente que es una cuestión de un ataque sistemático. Es un ataque sistemático, ¿por qué? Porque el argumento es que sueltan delincuentes. Y posiblemente podríamos llegar a pensar en que sí han liberado a alguien que haya cometido un delito, pero para eso hay recursos, para eso hay medios de defensa, y además habría que partir de algo. Tal vez es que no supieron ejercer la acción penal, que no supieron sustentar una acusación. Si la autoridad no puede justificar los elementos para un procesamiento, para una acusación, para lograr un fallo y una sentencia condenatoria, se tiene que absolver, porque el inculpado tiene la presunción de inocencia. Entonces, no echarle la culpa al juez, a la jueza. Si lo hicieron, que la investiguen, como dice Márcio Jiménez, que la investiguen, pero con apego a derecho, y si le encuentran elementos para proceder, que lo hagan. Así como espero que la autoridad federal investigue a quien violó la suspensión, porque el incidente de la violación, del exceso de efecto del cumplimiento, lo dice claramente. Se notificó la suspensión el 13 de junio y la detuvieron el 16. Y en términos de la ley de amparo, esto está señalado como delito. Nos dice el artículo 262 que tiene una sanción, me refiero solo a la prisión, de 3 a 9 años de prisión, cuando una autoridad debidamente notificada no obedezca un auto de suspensión. Entonces, si lo que vamos a querer es fincar responsabilidad a autoridades que violan la ley, que incumplen con resoluciones, esperemos que la autoridad federal proceda contra quien resulte imputable. Muy bien, vamos a continuar con esta conversación en 2 minutos. Es Mega Noticias a Debate. La detención de la jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández es prueba de que el Poder Judicial de aquella entidad está bajo amenaza y a merced de autoridades corruptas que fabrican culpables. Esto lo señala Arturo Nicolás, abogado penalista. En los 25 años que llevo litigando, es la primera vez que me toca ver a una jueza con el chaleco naranja que le ponen a las personas que están detenidas. Es una imagen muy fuerte, sobre todo por los antecedentes que hay. Vino a confirmar algo que todos los veracruzanos sabemos y que es
especialmente grave y delicado, que las policías, tanto estatales como ministeriales principalmente, en diversos casos han sembrado indicios, evidencias, drogas, armas para incriminar a ciudadanos inocentes. Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, afirma que lo grave es que estos ataques vienen del gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez, violando la separación de poderes y la Constitución. Este argumento del gobernador es de lo más burdo, que el mismo gobernador fue protagonista hace unas semanas de esa famosa marcha afuera de la Suprema Corte, donde se habían llevado ataúdes con las imágenes de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y del ministro Alberto Pérez Dayán. El gobernador está dispuesto a todo para someter a la justicia. Él considera que efectivamente tiene la razón y los juzgadores deben de hacer lo que él dicta. Continuamos en el Mega Noticias Debate, ya estamos en la parte final de este espacio. Además de la justicia federal, Arturo Luis Cosío Zazueta, además de la justicia federal que está actuando y que está corrigiendo al Poder Judicial de Veracruz y a la Fiscalía del Estado de Veracruz, ¿a quién le toca detener este tipo de actuaciones por parte de la Fiscalía de Veracruz, además del Poder Judicial Federal? ¿A quién le toca detener este tipo de actuaciones del gobernador de Veracruz? Arturo, ya como mensaje final y como conclusiones en un minuto, por favor. Básicamente tendría que ser, y esto es lo irónico, al Poder Judicial local y a la Fiscalía controlarse mutuamente. Por eso decimos que son pesos y contrapesos. Si la Fiscalía actuó mal, quien tendría que juzgar sería el Poder Judicial, aunque va a depender de la acusación de la Fiscalía. Eso pensando en la responsabilidad del fuero común. A nivel federal, por lo que hace a la violación a la ley de amparo, es la Fiscalía General de la República la que tendría que proceder ante un juez federal. Y tenemos una figura importante que mencionaba el maestro Jiménez, que eran las comisiones de derechos humanos. También tendrían que tener una presión sobre las autoridades, pero sabemos que ahorita parece que no están actuando muy autónomamente. Entonces el panorama es desolador. Sí, Julio Jiménez, la misma pregunta. Además del Poder Judicial Federal, ¿a quién le toca contener al gobernador y al Poder Judicial del Estado y a la Fiscalía del Estado de Veracruz? Juan Carlos, comparto la tesis, el razonamiento jurídico de mi colega, el licenciado Arturo Luis Cosío. La verdad es que estoy de acuerdo con él. Sería competencia en el mundo ideal del derecho, del Estado de Derecho. Sería competencia de una fiscalía verdaderamente autónoma. Sería facultad de un poder judicial realmente autónomo, que fueran realmente el contrapeso legítimo constitucional para darle certeza a un gobierno, para darle control y para darle seriedad de la autoridad en sus tres niveles de gobierno. Desafortunadamente, en la realidad, en la triste realidad que hoy viven los veracruzanos y muchos mexicanos a lo largo y a lo ancho del país, pues esa autonomía, esa independencia está sometida al capricho, a la arbitrariedad de los gobernantes en turno. Esa es la triste realidad en el Estado de Derecho que hoy vive nuestro país. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Gracias a Arturo Luis Cosío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en contacto para futuras conversaciones sobre este y otros temas, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta pronto. De esta manera concluimos este espacio de debate de Mega Noticias. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana volvamos a coincidir aquí a las 5 de la tarde con 15 minutos. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.